Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff, la serie documental de HBO Max que recupera el caso de Dolores Vázquez y el proceso de su acusación. Yo soy Marichu Olazábal y hoy me acompaña Álvaro Nieva. Muy buenas, Álvaro. Hola, pues aquí con muchas ganas de comentar este docu porque era algo que desde que se anunció y tuvo además un anuncio bastante espectacular de tenemos el testimonio de Dolores, pues estábamos esperando y hemos estado ahí en cuanto nos dieron los screeners y pudimos verlo un poquito antes que el resto de los espectadores, estuvimos bebiéndonoslo, así que tengo muchas ganas de analizarlo aquí. Pero antes, si os parece, un agradecimiento, y es que este programa lo podemos estar publicando gracias a HBO Max. HBO Max, de hecho, ya está disponible en España desde el 26 de octubre y con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros. Como Matrix, todas las películas de Harry Potter, It, y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros. Estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después de su estreno en cines sin coste adicional. En materia de series, clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria o 30 Monedas, la nueva temporada de Succession, estrenos Max originales como Gossip Girl o de hecho como este Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff, y próximamente la superesperada House of the Dragon. Todo esto por solo 8,99 al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses. Y si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, sí, para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual. Solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Muy bien, Álvaro. Vamos con Dolores, esa serie de 6 episodios que viene a darnos un retrato de quién es Dolores y Dolores Vázquez, vamos, y cuál es sobre todo su caso y su presencia en el caso Baninkoff y cómo sería, pues eso, todo aquello que vivimos hace 20 años. La serie se presenta en 6 episodios de alrededor de 50 minutos cada uno, estrenados el 26 de octubre, ayer mismo, todos del tirón. ¿Qué viene a contarnos la serie, Álvaro? Pues es un caso muy mediático que, sobre todo los que tenemos como 30, 40, conocimos o recordamos y vimos en los medios con más atención o con menos cada uno, pero es desde luego uno de esos casos que marcó a la sociedad española y además que se convirtió en paradigma de lo que es un juicio mediático. Al final, lo verdaderamente relevante, más allá de los vericuetos y de los detalles de si había una relación personal entre Dolores y la madre de la víctima, etcétera, etcétera, lo más importante es que a Dolores Vázquez se la acusó sin pruebas y todo el juicio mediático y el juicio real se hizo en base a la presunción de culpabilidad por una imagen creada respecto al personaje, que básicamente además se explica muy bien en el documental, que es el cliché de la lesbiana perversa, que consiste en que Dolores parecía mala. La describían como una persona fría y calculadora y daba el perfil de una persona que puede matar a alguien, lo cual no quiere decir que porque tú piensas que esa persona puede hacer una barbaridad, esa persona lo haya hecho. Entonces necesita unas pruebas reales para meterla en la cárcel, no las hubo y la metieron en la cárcel. Entonces ahí radica el verdadero interés sobre el caso Baninkoff Caravantes y sobre este documental lo interesante es que por fin tenemos el testimonio de Dolores Vázquez, que es una persona que dio algunas entrevistas y algunas ruedas de prensa, además se cuenta en el documental esos momentos puntuales en los que ella habla a la prensa, pero que ha sido una persona que ha tenido mucho miedo, mucho pánico a volver a enfrentarse a las cámaras y que ha estado pues, prácticamente 20 años no escondida, pero sí alejada del foco mediático y que ahora de repente dice, aquí estoy yo y voy a contar mi historia.
Hubo un caso hace relativamente pocos años del hallazgo del cuerpo de un chaval cuyos padres estaban separados y su madre se había juntado con otra persona. Esa otra persona de entrada fue señalada como culpable, y digo de entrada fue señalada como culpable porque el ABC llegó a publicar una portada que era la mirada del asesino con una fotografía de ese señor. Enseguida se supo que ese señor no tenía absolutamente nada que ver, a ese chaval lo había matado otra persona y estaban culpando, porque sí, un medio de comunicación señalando a una persona porque habían decidido que su mirada era de mala. Con Dolores Vázquez pasó algo parecido, pero imaginemos en donde los medios de comunicación, la prensa, el populacho, la Guardia Civil, absolutamente todos siguen hacia adelante con esa acusación, se llega a un juicio. Se llega a un juicio el que se le declara culpable por un jurado popular sin haber ninguna prueba tangible, pasa por un juez que corrobora esa sentencia y que dictamina una pena específica, y esa persona se pasa 17 meses en la cárcel. A los 17 meses, gracias a Dios, se declara nulo el juicio y Dolores Vázquez sale en libertad pendiente de repetición del juicio. Entre tanto, hay un momento en el documental que lo explican muy bien, que es como que lo dice Tony Moreno, de Dolores Vázquez tuvo la suerte del caso Caravantes, es terrorífico, pero Dolores Vázquez habría pasado el resto de la historia como una persona a la que en el segundo juicio posiblemente no la hubieran declarado culpable, simplemente porque no había pruebas, pero hubiera quedado en el Vox Populi, Vox Dei, que ya, pero esa señora algo habría hecho. Pasaron los años, se encontró el cuerpo de otra chavala, con la investigación aparece una colilla con restos de ADN que relaciona ambos casos y se descubre que ambos casos han sido perpetrados por al menos un ciudadano inglés que vivía en Andalucía y que vivía en la zona y que, bueno, que tenía un pasado violento. O sea, literalmente terrorífico, que es la palabra que tú has dicho, es que esa es la palabra, que para que Dolores salga de la Es cárcel y pero salga de es ese que, infierno, tenga que morir otra chica. Es que sí, eso sí. es realmente lo peor de este caso. O sea, hay un momento en que Dolores Vázquez dice lo de yo estoy viva y estoy libre gracias bueno, al caso de Caravantes, en donde, bueno, pues claro, tuvo que morir una chavala para que a mí me declararan inocente y, insisto, en realidad no tiene relación. Es decir, el motivo por el que Dolores Vázquez fue dejada de ser encausada no fue porque se declaró culpable a otra persona, sino porque en la investigación, en la segunda vez que se investigó el caso, se llegó a la conclusión de que no había ninguna prueba tangible que la relacionara con el caso. Pero si no hubiese ese otro Ah, no, no. criminal, probablemente hubiese seguido Es lo siendo que dice, tomado sí, 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 sí. como Es lo que dice verdad Toñi el hecho de Moreno. que... Todo el Ujú. mundo se hubiera quedado con la sensación de sí, pero algo habría hecho, ya tendrían algo que ver, ya. O que la hubiesen llevado a la cárcel directamente, O que lo hubiera, efectivamente, o que lo hubiesen por llevado a la segunda vez. cárcel. Exacto. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes han sido implicados en el desarrollo del documental? Porque una de las cosas que tiene el documental es que por primera vez Dolores Vázquez habla reposadamente, pasado el tiempo, muy extensamente sobre absolutamente todo, o sea, sobre el caso, sobre el propio caso de Rocío Baninkoff, sobre su relación con la familia, sobre sus años posteriores, habla de todo muchísimo. Pero ¿qué más podemos encontrar en el documental, Álvaro? Pues, por supuesto, el testimonio de Dolores es la gran clave y lo más valioso de este documental, pero hay otra cosa que además a mí me resultó muy sorprendente encontrármela porque no la habían publicitado como uno de los reclamos de este documental, y es que también tiene el testimonio de Alicia Hornos, que es la madre de Rocío Baninkoff, la verdadera víctima, la chica que asesinaron. Y es cierto que Alicia Hornos ha sido muy mediática y ha dado muchísimas entrevistas a lo largo de los años, pero pues tenemos ahora la perspectiva de verlo con el paso del tiempo, que sigue ella pensando. Luego hablaremos de Alicia, porque yo creo Sí. que se construye de una forma muy interesante el personaje, pero sobre todo es confrontar esas dos visiones y verlo en paralelo y todo contado. Yo creo que eso es sobre todo lo principal. Luego tiene también algún otro personaje que
al final siempre en los True Crime tenemos como personajes que decimos, bueno, es que merece la pena solo por escuchar a esta persona, ¿no? Entonces, Pedro Apalategui, que es quien fue el abogado defensor de Dolores Vázquez, a mí me resulta un personaje maravilloso y me parece uno de los aciertos. Y luego Toñi Moreno, creo que también podemos hablar luego de ella, porque tiene un papel muy interesante y además ha sido quien ha dado las entrevistas promocionales de este producto y ha dado titulares bastante chulos. A mí me gustó mucho hacer esa entrevista. Veníamos de un caso que ya habíamos visto este año, y es que Netflix sacó hace apenas unos meses el documental El caso Baninkoff Caravantes, que es un solo documental de 1 hora y pico, en donde habla de ambos casos, en donde habla también de la primera culpabilidad de Dolores y luego cómo se le declara inocente y cómo, o sea, habla del caso Caravantes y de qué pasó a posteriori. Pero, sin embargo, es un documental que tiene un tono muy distinto y, para empezar, tiene unos participantes muy distintos porque no cuenta con las declaraciones de ellas. Para mí el documental, que como dice, abarca tanto el caso Baninkoff como el caso Caravantes por su evidente conexión, es un documental bastante correcto y que está bien, pero que si conoces mucho el caso te deja un poco frío porque, o sea, yo lo incluiría en una categoría de True Crime que es contar un caso famoso para gente que no lo conoce. Es decir, que además lo hemos visto, pues, por ejemplo, en el del Hotel Cecil, que también era de Netflix. Yo, que no había visto, o sea, que no conocía tanto el caso del Hotel Cecil, pues me pareció más o menos interesante porque me lo estaban contando de nuevas, pero en cambio gente que sí que lo conocía, pues dijo, pues es que no cuentan nada nuevo, no aporta nada, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay como dos tipos, ¿no?, de True Crime, los que su valor es conseguir reabrir cosas o contártelo con una nueva perspectiva o aportar testimonios nuevos, como es el caso de Nunca hemos tenido el testimonio de Dolores de esta manera. Y el docu de Netflix era más contar, pues eso, para gente de Argentina o gente de Perú que no conoce el caso, o para gente joven de España que tiene ahora 20 años y que no ha escuchado nunca hablar del caso. Entonces creo que esa era la gran pega que tenía el documental de Netflix, insisto, que era bastante correcto. Y creo que podríamos ver que en este documental de HBO, esa función que cumplía el documental de Netflix, la que cumple el primer episodio. Que a mí, sobre todo, habiendo visto el docu de Netflix y teniéndolo más o menos reciente en la mente, porque yo conocía el caso Baninkoff, pero lo tenía, pues, bastante alejado en el tiempo. Entonces, al tenerlo fresco, este primer episodio, pues hace esa función también de quien no conozca el caso, se lo vamos a presentar. Si eres de otro país o eres joven y no lo has escuchado, pues tienes aquí todas las herramientas. Pero para mí, el docu de Dolores, cuando entra verdaderamente en harina y empieza a ser súper interesante en el segundo episodio, que ya vas viendo cosas que desconocía o que nunca ha escuchado verbalizar. Pues, por ejemplo, en el segundo episodio se habla mucho de la relación Alicia-Dolores, hablado por ellas mismas. No es lo mismo que terceros te digan, pues las dos mujeres estaban liadas, tenían una relación, etcétera, a que ellas te cuenten cómo era su relación sentimental y cómo era de eso importante. Y fíjate, en relación a esto, me contaba Toñi Moreno en la entrevista que cuando le propusieron a Dolores hacer el documental, que le costó convencerla y se lo tuvo que pensar y tal, Dolores decía, yo no tengo problema de hablar del caso, pero no quiero hablar de mi vida privada. Y Toñi le tuvo que decir, es que a ti, Dolores, te condenaron por tu vida privada. Claro. Entonces no puedes omitir esa parte y si lo haces tienes que hablar de todo. Y entonces la convenció. Y de hecho, yo creo que con Dolores Vázquez ha habido una cosa, y es que no es una persona especialmente complaciente, no es una persona que tuviera en absoluto ganas de ser protagonista de nada, y no es una persona que tenga ganas de ponerse a llorar delante de las cámaras, lo cual se ha interpretado como que era una persona arisca o distante o fría, o pues... Quiero decir, me parece una reacción muy natural de yo no quiero saber absolutamente nada de esto, yo lo único que quiero es decir a la policía que soy inocente y no quiero hablar a nadie más. Y es una cosa que bueno, con la opinión popular le pesó, y que el documental lo deja muy bien claro y hace muchísimo esfuerzo en dejar claro que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y que, bueno, pues en fin.
no son las herramientas para juzgar un caso. Si os parece, vamos a la parte con spoilers, dentro de lo que es un caso que es parte de la historia, pero bueno, sí que destripando más allá de un primer episodio más descriptivo. Así que si os parece, hacemos una pausa y volvemos pues nada, a destripar entero todo el documental. Muy bien, pues volvemos con ello. Es Vamos. lo que tú dices, a ver, aquí en este caso seguimos la estructura de review de siempre, pero es muy relativo Sí. el tema con spoiler y sin spoiler, porque el spoiler es la realidad, es como decir que The Crown es spoiler, que la reina le pasa esto, le pasa lo otro. Efectivamente. A su vez, lo chulo que suele tener hablar de los true crimes no es exactamente hablar del caso jurídico, que no me voy a poner yo a hacer de cuñada aquí como si esto fuera una tertulia, sino de que cuál es el producto audiovisual que a nosotros nos ha llegado. Es una serie de 6 episodios, como decíamos, con un primer episodio muy descriptivo. Tú tienes muy claro que el juego empieza en el segundo. Yo reconozco que el primero lo disfruté mucho, pero porque como los casos en sí me suelen llamar la curiosidad, reconozco que la mera descripción me entretiene mucho y no se me hace pesada. Sí, no, sí, entiendo ese primer episodio. Además, hacen una cosa muy inteligente que es, como este trámite no lo podemos quitar de en medio, que es necesitamos exponerlo, le dan también un juguito al presentarte un poquito de Dolores al principio y luego tener ese increchendo final de decir, y aquí está Dolores, y aquí, pero es como casi decir, aquí empieza lo que no es contarte esta introducción que te hemos hecho. Entonces, entiendo perfectamente que era necesario ese primer episodio casi, no diría de prólogo, pero bueno, de introducción, pero que luego para mí, pues eso, si conoces bastante el caso, el juego empieza en el segundo. De hecho, hay varios finales o principios de episodio con mucha contundencia. El primero es el que tú decías, el segundo episodio empieza con las primeras imágenes de Dolores Vázquez y el cuarto que empieza con la lectura o con el resumen de la sentencia del primer juicio. ¿Te ha sorprendido mucho cómo se ha descrito a Dolores Vázquez? No cómo o sea, no me refiero a qué cosas específicas se han dicho, sino formalmente que yo esperaba 3 declaraciones, no 5 episodios en donde hablara tantísimo, repasara tantísimas cosas y se diera tantos puntos de vista. Bueno, yo creo que era lo necesario, o sea, para uno de los objetivos que tiene el caso, y mismamente Toñi Moreno, bueno, para quien no lo sepa, voy a aclarar por qué estamos mencionando a Toñi Moreno. Sí. Es que Toñi Moreno era la reportera de Andalucía Directo que mandaron a cubrir el caso Baninkoff, y ella desde entonces ha tenido mucha relación emocional con el caso, pero además tuvo una relación personal de, pues, más o menos de amistad, cordialidad con Dolores, y ha sido un poco ahora quien ha propuesto y ha propiciado de decir, bueno, ¿por qué no intentamos hacer un documental y vamos a conseguir el testimonio de Dolores? Y ella fue quien llamó a Dolores, que decía que a lo mejor llevaba como 12 años sin hablar con ella, pero que se tenían en buena estima, y fue quien dio ese paso de voy a irme a Betanzos, que es donde vive ahora, y voy a convencerla y voy a tal. Entonces ella es ahora productora de esta serie documental y también aparece en la serie documental y habla y tiene un papel bastante interesante y protagonista. Entonces, una de las cosas que explicaba Toñi Moreno en las entrevistas promocionales era que quería mostrar aquí cuál es el personaje real de Dolores Vázquez, porque los medios nos describieron un personaje que era ese personaje que luego se juzgó como no puede no ser culpable, es culpable porque hemos construido esta narrativa de que es el demonio y que es fría y calculadora, y en realidad hay una persona detrás y esa es la persona que queremos contar. Y lo hace muy bien la serie porque utiliza el nombre, el diminutivo que usa o con el que se siente identificada Dolores Vázquez, que en realidad es Loli. Entonces contrapone ese Dolores Vázquez de la imagen creada fuera y luego la realidad que es Loli. Entonces está eso bastante bien explicado. Está muy bien explicado y además está... coge nueva perspectiva cuando ves las imágenes de entonces de Dolores Vázquez entrando, saliendo de los juzgados, ese tipo de imágenes que habíamos visto, que era de lo poco que habíamos visto de ella, los impases y las imágenes del juicio.
Y yo siempre había pensado pues sí que es verdad, es una mujer que tiene cara antipática, pero cada uno tenemos la cara que tenemos. Yo qué sé, no tenía cara antipática, tenía unos ojos de animal acorralado de narices. O sea, hay una cosa que hace muy bien Toñi Moreno y es que pone cara a cuál es la prensa que construyó un caso, y le estoy poniendo muchísimas comillas a todo lo que estoy diciendo. Es decir, hay un momento en que Toñi Moreno dice el nos equivocamos y que aporta su parte de culpa, que es posiblemente la de Toñi Moreno sea muy pequeña en proporción a absolutamente todo lo que pasó entonces, no solo en los medios de comunicación, sino en la Guardia Civil que siguió adelante con el caso, en el jurado que votó, en el juez que aprobó, etcétera. Pero es una cosa que está muy bien. Hay el último párrafo del documental es: la Guardia Civil no ha querido formar parte y la Fiscalía tampoco. Es decir, en el momento en que 20 años después, con retrospectiva, se ha dado la oportunidad de volvamos a hablar de eso y repasemos como han hecho otros documentales, y estoy pensando en el de Lorena Bobbitt, en el del en el de Miriam Torín y Desiree, en el propio de Nevenka que vimos hace poco. Es decir, se han hecho muchas veces autoexamen de cómo funcionaron los medios en su día con ciertos casos, y hemos evolucionado como sociedad y hemos funcionado distinto. La Fiscalía y la Guardia Civil ha decidido no decir nada. No tengo muy claro si tendrían que decir algo, pero desde luego sí que para los restos de la historia la Fiscalía y la Guardia Civil no ha dicho nada, en un caso en donde además en el final del documental nos enteramos que ni siquiera esas compensaciones, que serán insuficientes y todo lo que tú quieras, pero es el reconocimiento en un papel de que ha habido un error, se ha metido la pata en cosas que no deberían medirse la pata. Y además me hace Hombre, es que eso es muy importante, el tema de la compensación económica, porque por un lado Dolores Vázquez hace mucho hincapié en que lo más importante es que le pidan perdón, que es Sí. muy importante, pero es que es una persona que está señalada de por vida para cualquier trabajo y que apenas ha podido trabajar y apenas ha podido tener ingresos. Yo me viene, por ejemplo, a la mente, llevándolo al campo de la ficción, en Back to Life se explicaba muy bien cómo de difícil es cuando está señalada por un tema, pues, de crímenes, etcétera, volver a tu vida y trabajar en cualquier sitio porque, pues, no te van a contratar porque qué necesidad tiene alguien de que en una cafetería esté una persona que, aunque sea inocente, haya sido tan mediáticamente acusada de un crimen, etcétera. Entonces, ha tenido que tener una vida muy chunga. En eso no entra tanto, sí que da como algunos traza un poco cuál ha sido su biografía posterior y cómo se tuvo que ir a Reino Unido, etcétera, pero creo que no cuenta suficientemente, quizá por pudor de ella misma, lo difícil, lo jodido que es vivir tu vida a nivel, me refiero a lo práctico, al nivel económico. Es que Sí. es muy complicado eso. Yo con estas cosas siempre he mantenido no sé cuál es el precio y alguien tendrá que ponerlo, pero hay que ponerlo. Es decir, has cometido un error, tiene que haber un papel en donde se reconozca ese error y hay una compensación por ese error. Ya sé que el dinero no compensa lo que ha pasado, pero tiene que existir, porque en el mundo en el que nos movemos hay dos soluciones: que haya dinero o que haya cárcel. Dado que no se puede depurar personalmente una decisión policial en una pena de cárcel, un error, porque no tendría sentido, el Estado sí que tiene que abonar un dinero. Lo siento, no sé cuánto será y lo tendrá que decir otra persona, pero, o sea, formalmente tiene que haber un tipo de compensación. Yo, después de ver el documental de Dolores Vázquez, lo que tengo claro y es que además esa compensación tiene que ser alta y no es una cuestión meramente formal, porque efectivamente es una mujer que con 40 y tantos años de edad, de golpe se le ciega la vida, se le niega poder trabajar en su país, ya no es qué pasar a partir de entonces. Ella dice: tuve que hipotecar 2 veces mi vivienda, hay que pagar a los abogados y los abogados deben cobrar. Y que, o sea, se entiende que ese dinero se haya gastado, pero se tiene que entender que ese dinero se ha gastado en una cosa en la que no se debería haber gastado y que por lo tanto tiene que ser compensado por ello. Lo siento, o sea, es lo que dice ella. Hay unas hermanas que han tenido que gastar absolutamente todo lo que han podido para defender a su hermana en una cosa que no deberían haber estado en ese lugar. Ya sé que es muy sucio hablar del dinero, pero es que a esta señora le ha condicionado el resto de su vida ese dinero del que es tan sucio hablar. Muy heavy que 20 años después nos haya compensado.
En Sí, fin, lo que tú dices es muy difícil establecer porque se habla además de 2 cifras en el documental, que son sí. 120.000 euros y 4 millones de euros. Es que dice, ¿y dónde pongo No el tengo la límite? O sea, herramienta. es imposible, sí, pero no nos cabe duda de que sí que hay que compensar a esa persona por todo lo que ha perdido de su vida, que es irreparable por otra parte, pero bueno, tiene Sí, sí, que yo estoy compensarse. segura que el dinero no lo compensaría, pero por lo menos haría que durmiera tranquila sabiendo que, bueno, pues mañana un plato de lentejas lo voy a tener, que ya es mucho. O sea, hay una cosa moral que efectivamente hay errores que, pues, oye, no se pueden subsanar del todo. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que decías tú quizás es que te resultaba un metraje excesivo. Yo como viciosa del True Crime reconozco que lo vi del tirón, me lo trisqué en una noche. O sea, fue de esta noche no voy a cenar con vosotros. No, yo además también es verdad que lo vi muy rápido, pero quizá no tanto, o sea, creo que nosotros somos muy cafeteros, entonces es Sí, café para muy cafetero, sí. entonces no sé si para gente que quiere tener como una perspectiva más simple o tal, igual se queda un poquito largo, pero bueno, que tampoco creo que, a mí no se me hizo pesado en ningún momento y creo que además está muy bien estructurado en cuanto a episodios, que además le va poniendo nombre, un nombre de uno de los Sí. personajes de la historia a cada episodio, creo que eso está bien, bien hilado. Yo además creo que es muy difícil porque dices, bueno, pero para eso ya tienes el de Netflix que es más corto y el de Netflix a mí me parece que es más corto pero es más sesgado. Posiblemente porque no tenga los dos testimonios principales, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea culpa de Netflix, no sé exactamente si hubiera arreglado simplemente las dos declaraciones o no, pero sí que es verdad que para alguien que estos temas no les interesen especialmente, no empaticen especialmente con este tema, no les interese el tema que hay de las consecuencias que le puede dar a alguien una acusación falsa, cualquiera de las cosas que pretende explicarnos el documental, sí que es verdad que recomendar a alguien 6 episodios de 50 y tantos minutos sobre un caso penal, pues posiblemente haya mucha gente que le dé pereza. Aún y con todo, yo no sabría por dónde recortar, lo reconozco, ¿eh? O sea, me costaría muchísimo si dices, vale, venga, en vez de 6 episodios, 3, que es como una medida así un poco más razonable de te lo ves en una tarde. Uf, me costaría muchísimo. ¿Cuáles son los personajes interesantes que destaca la serie? Porque una de las cosas que tú decías es que uno de los componentes que tiene que tener un true crime es que sea sugerente y que o el caso sea una maldita locura que nos tenga a todos llevándonos las manos a la cabeza. En esencia, el caso de Baninkoff Caravantes evidentemente es importantísimo para la gente a la que le afecta, pero como crimen es asquerosamente mundano. Sin embargo, el documental consigue, sin llegar a lo pornográfico y sin tener que estar explicándonos detalles que yo no tengo por qué saber, hacer unos personajes que sean suficientemente interesantes como para que la serie sea interesante sin necesidad de meterte en detalles que nos levantarían el pudor. ¿Quiénes crees que son estos personajes? Es que a mí, por ejemplo, Toñi me parece que hace las mejores reflexiones del documental, se nota que ella está detrás del producto y tiene una serie de claves y al final ha sido, pues junto con los otros productores, Víctor García Martín y Chelo Montesino, quien ha compuesto esta obra, entonces es entendible que sus reflexiones sean de las más atinadas. Luego creo que Pedro Apalategui como personaje tiene un carisma muy especial, el abogado de Sí, Dolores Vázquez, incluso tiene un sentido del humor en un tema que no tiene nada de humor, que me parece que televisivamente es oro puro, pero creo que al final los dos personajes grandes son Alicia y Dolores. Dolores, por razones obvias, es quien lleva, quien le da título a la serie documental. Y luego hablamos de Alicia, si te parece, porque vamos a hacerlo, vamos a abrir ya sí, este ya melón. segunda parte, vamos a abrir el melón. Claro, a mí me parece que está muy bien contado una cosa muy importante de Alicia, y es que Alicia es víctima Sí, del asesinato de su hija y como tal es víctima, y luego podríamos entender que también es verdugo de Dolores porque ella es la persona que más insiste, incluso pues como vemos en las declaraciones aún hoy, ella dice bueno, que Tony King pudo estar allí, pero que la mató y tal era Dolores. Pero claro, comprende muy bien por qué, o disculpas hasta cierto punto,
que Alicia pueda tener esa opinión, porque no deja de ser una persona que ha acabado fatal. Y Sí, es normal que, perdón por usar una expresión tan frívola, pero es normal que se te vaya la cabeza después de vivir algo tan trágico y tan antinatura como que es perder un hijo, y además perderlo en unas circunstancias tan trágicas y tan brutales. Entonces, que Alicia dice cosas que no se sostienen es algo que no, que el documental no te lo dice, simplemente te la expone a ella diciéndolas. Y yo creo que es fácil como espectador ver que Alicia dice algunas cosas. No, no hace falta que subraye de por qué esto que dice Alicia no tiene sentido y tal. Al final, ese juicio es muy fácil hacerlo por el espectador, pero también es interesante que se incluya, y yo creo que eso está, que Alicia está ahí porque es que no puede, o sea, tiene un trauma tan grande que jamás va a superar, y además es algo que hemos visto también con madres pues de otras niñas fallecidas. Incluso aquí vemos cómo la madre de, por ejemplo, la de Sonia Caravantes sí que lo procesa de otra manera, pero hemos visto en los medios otras veces, por ejemplo, la madre de Sandra Palo, que fue otro caso brutalísimo de una época más o menos parecida, pues acabó muy tocada de una manera que eso no te recompone. Entonces, creo que Alicia se la coloca en esa posición de respecto a Dolores A, pero respecto a la vida o respecto al caso B. Y son dos posiciones válidas. No sé sí, si me yo creo que explico. además, si hubiera habido, había una tentación inmediata que hubiera sido súper fácil de explicar y que se podría haber resumido muy rápido, y es convertir a Alicia en una villana. Y hubiera Sí, sido o súper sencillo. Sí, ridiculizarla. sí, hubiera sido muy fácil. Pues mira, es una pobre tonta manipulada y no es esa la explicación que da, pese a que o sea, sí se verbaliza que es una persona que se ha dejado imbuir por una O serie de frivolizar voces. con, se Sí, le ha ido la sí, cabeza y está loca. No, tal cual. no es eso, No, lo matiza mucho. y que además, o sea, me parece que sienta un precedente muy bueno. Yo estaba todo el rato pensando en Fernando García. Fernando García era o es el padre de Miriam, una de las 3 niñas de Alcácer. Fernando García se llegó a sentar en el banquillo con una petición de pena de 16 años, creo que era lo que le pedía el fiscal. O sea, llegó a estar realmente metido en muchos líos, y fue una persona que claramente perdió el control sobre lo que estaba pasando a raíz del caso de una hija desaparecida que nunca se llegó a encontrar. Es muy fácil con ese tipo de comportamientos, desde el que está fuera y te importa un bledo el caso, más allá de que te pueda escandalizar como ciudadano, no te afecta en tu cotidiano. Es muy fácil decir, es que está como las maracas de Machín, y a otro tema. Y es lo que se podría haber hecho perfectamente con Alicia Hornos, y hubiera sido una cosa además súper tentadora, y que hubiera reventado todas las portadas hacer un feud entre estas dos mujeres. Y se podría haber hecho muy fácilmente con un par de montajitos, una cosa en las que ni siquiera, no teniendo que enfrentarlas en directo, se podría haber hecho una cosa súper morbosa, en donde de golpe Alicia Hornos es una villana que, en fin, que se le ha ido completamente a la cabeza y muajaja, qué mala soy. Y el documental no opta Claro, por eso. hay un pozo de compasión respecto a Alicia que creo que es muy necesario y muy Sí, humano y muy empático, que y es hay, eso, la compasión respecto a su sufrimiento, y entender, no justificar, ojo, entender que su comportamiento casi kamikaze y de huir hacia adelante, pues tiene una base de un dolor que es inmenso. sí, narra muy bien la mecánica, y hay un momento en que Toñi Moreno dice, ¿no? En La hora que soy madre, entiendo cuál es el punto de vista de Alicia Hornos, o el por qué ha hecho ciertas cosas Alicia Hornos. No sé exactamente cómo lo dice, ¿eh? No estoy citando literalmente. Y que no las entendía antes de ser madre, ¿no? Y el documental sí que te permite entender perfectamente el por qué esa mujer sigue imbuida en una opinión. Creo que no tiene razón, además la justicia ha dicho que no tiene razón, pero yo entiendo cuál es el punto de vista, porque hay alguien que dice, pero de aquí no me sacas. Y es muy difícil explicar eso sin que la persona parezca como una pobre desgraciada que no tiene ningún tipo de conocimiento, o una perversión que bueno, pues eso pues ya se ha convertido en la mala. En ese sentido, además, hace otra cosa con Dolores Vázquez que es muy difícil, y es que despierta piedad sin despertar lástima.
sea, no, Dolores Vázquez no, o sea, su situación es asquerosa, o sea, no se la deseo evidentemente que a nadie en la vida, pero no apuestan por una cosa lacrimógena de dar lastimica, lo que sí, o sea, es una serie muy, muy seca explicándote qué es lo que ha pasado a esta mujer. No entran, supongo que en parte porque ella no quiere entrar a dar detalles de cuánto ha pasado después, sí que explican 3 o 4 cosas que son suficientes para que te hagas una imagen de cuál debe haber sido su vida, suficiente para que entendamos los que no tenemos ninguna relación con ella, pero en ningún momento es un documental lacrimógeno ni lastimero. Y yo la verdad es que agradezco ese tono de ciertas cosas un poco, bueno, asépticas. Sí, al final ella también es una persona que sí que tiene un carácter, pues en cierto modo férreo, pero es volver a lo de antes, por muy, o sea, mostramos partes de fragilidad y las que se rompe, pero luego ella tiene un carácter de una mujer con 2 ovarios bien puestos y eso no es razón para meterlo en la cárcel, que es lo que pasó en los años 90. Entonces, es cierto que tampoco intenta tampoco ni siquiera heroizarla, no queda Dolores Vázquez como una persona hiper abanderada o tal, simplemente es una persona que ha sufrido una cosa muy gorda y que se ha cometido una injusticia muy grande con ella. Hay una cosa, por cierto, con la que el documental no entra, intuyo que no entra porque tampoco hay mucho lo que pensar, pero la madre de Caravantes hay un momento que dice, si hubierais investigado bien y no ensañado con una persona, mi hija no habría muerto. En ningún momento se habla si aquí se depuró alguna cosa, y no me refiero tanto a personas, sino a procesos, o sea, algo falló mediante, intuyo que no se depuró nada cuando tenemos las declaraciones de Aceves diciendo parecía reunir el perfil delincuencial verosímil, que aparte de no sonreírle a la cámara y ser una señora de mediana edad lesbiana, no sé muy bien cuál es ese perfil delincuencial, pero, ostras, es muy grave, ¿eh? Un ministro en ejercicio diciendo ante un micro en una declaración oficial que reúne el perfil delincuencial a alguien que no Y lo tiene... duro que también tenemos declaraciones de Dolores diciendo salgan a buscar a los asesinos porque están fuera. O sea, Efectivamente. y eso era antes de que pasase lo de Sonia. Sí, sí, y además, yo había una cosa, o sea, ¿qué hace que uno tenga el perfil delincuencial si no tienes ningún tipo de antecedentes, no eres una persona conflictiva o violenta, Pues no eres prejuicio. una... Hombre, o sea, Es es que no es claramente, otra, claro. es una señora, o sea, es una solterona de mediana edad que encima es lesbiana, algo habrá hecho. O sea, es claramente el rollo ese de una señora de... Porque claro, porque una señora de mediana edad que no tiene su propia familia, ¿qué habrá hecho en la vida para que nadie la quiera? O sea, es la caricatura pues eso, de solterona mala, que es como, ¿en serio? O sea, un ministro en ejercicio es capaz de decir eso delante de un micro. Estamos volviéndonos todos locos. Ya no es que tengamos prejuicios que nos los tengamos que curar, es que eso ya no, o sea, ya no es un prejuicio. Yo puedo tener un prejuicio, pero ser consciente que no lo puedo defender legalmente. Pero es que delante de un micrófono, ¿cómo puedes decir una cosa así, que es simplemente una cosa que no se puede probar y ya está? Sí, son ese tipo de Es instituciones que grave. intentan taparse la propia miseria y se construye también mucho eso en el documental de ver cómo han ido intentando no pedir ese perdón y no reconocer culpas. Sí, es una cosa que yo además no tengo muy claro quién debería haber sido, en calidad de qué, con qué voz, no tengo muy claro, ¿eh? No estoy, además no lo tendría que decidir yo, lo tendría que decidir el Estado. Pero yo honestamente sí que he hecho en falta una, no sé si versión, no sé si lectura, no sé si declaración de alguien de la Fiscalía y de alguien de la Guardia Civil. O sea, el que tantos años después, yo quiero pensar que al menos dejándose claro que no se ha pagado una cantidad de dinero que se debería haber hecho, es decir, unos deberes que tenía el Estado y que eso sí estaba obligado a responder, no ha respondido como tocara, quiero pensar que en algún momento alguien moverá un papel, hará una firma, pedirá perdón y pagará el dinero y por lo menos Bueno, con el formalmente, tiempo que ha pasado probablemente no, posiblemente no. pero está bien que se exponga eso en los medios Hombre, como... hombre, y estaría muy bien que en algún momento hubiera alguien en un despacho que se Mm, ruborizara mucho y dijera que esto hay que solucionarlo, porque eso sí es una obligación del Estado. Es decir, mm. participar en el documental y dar su testimonio no es una obligación del Estado, pero compensar 17 meses de cárcel sí. Mm.
En fin, vamos al sexto Efectivamente. episodio. Yo es que además bueno, en fin. La segunda vez que he visto la segunda mitad del documental, he visto por segunda vez hoy y estaba gritándole al ordenador. Vamos a ver, sexto episodio. El episodio de Bisagra en el que no se habla de Dolores, sino de Loli. Cuando ha empezado el episodio me ha parecido que sobraba y sin embargo conforme iba acabando el episodio y iba avanzando le veía muchísimo sentido a que esa fuera la lectura que cerrara el documental. ¿Qué te ha parecido? Sí, yo creo que es exponer cómo rehaces tu vida, spoiler, es imposible y cómo eres víctima de todo este proceso y del el no perdón ese y de la no reparación de todo, pero también cómo es importante en este momento airearlo para encontrar cierta paz y entiendes también por qué ella pues, ha finalmente hecho este documental, que también es una cosa que también veíamos mucho en Nevenka, en el cierre de Nevenka, de por qué ahora sí que habla, pues porque me hace bien, o incluso con lo de Rocío Carrasco. A mí me llama mucho la atención de este episodio que viéndolo, cuando le preguntan tanto a Dolores como a Alicia, ¿crees que estás preparada para ver a la otra? Y las dos dicen que sí. Yo te juro que paré un momento y miré la barrita de ¿Cuánto queda? reproducción cuánto quedaba y digo, ojo que quedan 10 minutos, que a ver si se levanta el telón y está la otra detrás y vemos el encuentro. Por un lado me lo pedía el cuerpo porque viendo que ellas dos quieren, pues tal, pero por otro lado habría sido, ahora también te pregunto tú qué opinas, habría sido heavy e incluso se podría haber salido del tono. Yo le pregunté a Toñi Moreno que por qué lo plantean o dejan esta tal, pero luego no se produce. Y ella me decía que cree que esa reunión, si se llega a producir, que no lo sabe, tendría que hacerse en privado, que al final, cuando las dos vean el material completo y vean lo que han dicho la una a la otra, pues verán si quieren ese cara a cara hacerlo o no, pero que se haga fuera de cámara. Aunque a mí, por otro lado, me pide un episodio especial de Dolores Elicia de reunión, pero aún así tengo mis muchas dudas de si eso no sería morbo por morbo y realmente no hace falta. A mí me parece que podría ser una cosa algo, o sea, que podría ser pedagógico el no enfrentarlas, sino el colocarlas ambas en el mismo plató, digamos, una al lado de la otra, pero creo que es algo necesario efectivamente para después de que se vean todos los episodios y para después de un primer encuentro. Es decir, después de 20 años que te vuelves a ver con una persona con la que te han movido todas esas cosas, yo estoy segurísima que esos 5 primeros minutos serían de silencio, de llanto, de llevarte las manos a la cabeza, no lo sé, pero de una cosa puramente visceral. Eso no lo tenemos que ver nosotros. O sea, me parece que eso es algo muy privado que me daría mucho pudor ver, la verdad. Pero sin embargo, sí que tiene sentido el que, bueno, una vez ha pasado eso, se han digerido, se han podido hablar las cosas con calma y las cosas privadas se han podido decir. El mensaje de no valen la pena estas cosas, hay que valorar con otro tipo de medidas y hay que intentar tener la cabeza un poquito fría, incluso cuando no tiene sentido que la tengas fría, como es el caso de Alicia Hornos, en que entiendo que no la tenga, sería muy pedagógico, pero no tengo muy claro si para que las marichus de la vida anónimas de populachos que están en su casa tengan esa ración de pedagogía, si compensa el que veamos una cosa que es tan pudorosa y Sí, y que puede ser también muy, muy inestable, porque yo sí. esto es una opinión ya personalísima, creo que Dolores sí puede estar preparada, pero Alicia no está preparada para ese encuentro, mucho menos hacerlo de forma mediática. Pero Sí. creo que con la visión que ella tiene respecto al caso y que sigue empeñada en que la culpable es Dolores, no puede aportar nada una reunión que se cerrase, porque no se cerraría con un abrazo, con un perdón o con un diálogo medianamente cordial. Entonces creo que sí, que no aporta nada, pero bueno, me dejó el documental con esa duda de, ay, ¿lo hacen o no lo hacen? Yo me quedaría con, hay unas declaraciones de una mujer que estaba a la salida del juzgado en el primer juicio, que cuando le preguntan con quién va usted, por cierto, como si eso fuera un partido de fútbol,
La respuesta de la señora es: yo voy a favor de la madre, que es la que ha quedado sin hija. No hay más contexto de esta señora, ella no explica más, no es un comentario de texto, así que ahora estoy poniendo palabras en la boca de esa señora que no ha dicho. Pero siempre que se pone esa imagen, y yo es una imagen que he visto repetidas veces, yo creo que también aparecía en el documental de Netflix, de hecho, Sí. se dice como una forma de decir que voy en contra de Dolores Vázquez. No lo sé, pero estaría bien que el populacho entendiéramos que lo del yo voy a favor de la madre, que es la que ha perdido la hija, es realmente lo que tenemos que hacer, y eso, para empezar, implica tener muchísima prudencia, mucha prudencia en general en una discusión. Cuando dos están intentando poner de acuerdo, los terceros sobramos y lo único que tenemos que hacer es ver, oír y callar. O sea, posiblemente si el público hubiera mostrado menos ganas de ver estas cosas, los medios no hubieran dado tanta coba porque no les hubiera repercutido, la Guardia Civil no hubiera estado más influenciada. No tengo muy claro que la Guardia Civil no tenga que estar formada para que no sea influenciable, también lo digo. El jurado popular no hubiera tenido que leer medios de comunicación que dijeran cosas. No tengo muy claro que el jurado popular tenga que pasar todos los días de camino al juicio y comprar el periódico. O sea, que no es una cosa tan sencilla como es que la culpa es del pueblo. Pero sí que creo que cada uno en la parcelita que nos toca tendríamos que en algún momento aprender de alguno de estos documentales que lo que hay que ser es muy prudente cuando lo único que tienes de algo son las versiones de terceros. En fin, ¿qué nos ha quedado por contar, Álvaro? Pues yo creo que ya hemos repasado, la verdad, bastante bien todo este documental y todo el caso. Que nada, que deciros que ha sido un placer, Álvaro, que estés aquí. Igualmente. Que nos veremos con la próxima serie que haya que comentar. Esperemos que no sea un true crime y no sea un true crime que todos recordemos, que es mucho más divertido hablar de casos del siglo XVIII que parece que pertenezcan a la ficción, pero bueno. Que nada, que tenéis los 6 episodios de Dolores Vázquez, la verdad, sobre el caso Baninkoff en HBO Max. Que repetimos, muchísimas gracias a HBO Max, que ya está disponible en España, que bueno, que tienes a tu alcance absolutamente todo lo que... Que podemos ver Gossip Girl, por fin. Podemos ver por fin Gossip Girl, exacto, y es que con HBO Max tenemos absolutamente todas las series que hemos estado deseando estos meses, que tendremos las películas de Warner 45 días después de los estrenos, que es una pasada, que en materias de series tienes pues eso, clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria, 30 monedas, etcétera. Que nada, os repetimos la oferta, todo esto por solo 8,99 al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que pagas únicamente 8 meses. Si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual, solo 4,49 al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Álvaro, que muchísimas gracias, que es una de esas series muy difíciles y a la vez, en fin, que disfrutas viéndola, digamos. Así que muchas gracias por haber estado aquí comentándola, Álvaro. Muchos besos a todos, como siempre. Y que, como dice siempre CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.